Buenos días. Continuando con el estudio del libro de Mateo, recordemos que Jesús está enseñando a sus discípulos el por qué Él está predicando, enseñando y sanando a las personas. Y habíamos visto que era porque el Señor veía a todas esas personas como personas heridas, golpeadas por el pecado, desamparadas, como que nadie va a llevarles la palabra y necesita de pastores que vayan y lleven esa palabra, que necesitaba obreros que vayan a esa mies, porque hay personas que están a punto de irse al infierno sin conocer la palabra de Dios. Jesús estaba hablando con ellos el plan que él tenía para desarrollar justamente la iglesia y estaba dejando en mano de ellos este plan, ¿no? En mano de estos 12 hombres, ¿no? En mano de sus 12 discípulos. Obviamente entendemos que si estos hombres fallaban y no llevaban el nombre de Dios a otras personas, entonces no se desarrollaría la iglesia. Porque para Dios no había plan B, no había un plan B para el Señor. Y entonces surge la pregunta, ¿y qué si esta generación, la generación de los discípulos de Jesús, no llevaban la palabra de Dios a todo el mundo? Pues en teoría no habría iglesia. En un relato imaginario, un autor relata esta conversación que tiene Jesús con el ángel Gabriel, ¿no? Luego de su ascensión, ¿no? Y dice algo muy interesante, ¿no? Si bien es cierto, esto es una ficción, pero nos habla de una gran realidad. El ángel le pregunta, ¿no? Señor, ¿todos saben que moriste por ellos? Y el Señor le dice, no, le dice, contesta el Señor, ¿no? Solo unos pocos en Palestina lo saben hasta ahora. Y el ángel le dice, pues bien, Señor, ¿cuál es tu plan para decirle al resto del mundo que derramaste tu sangre por ellos? Bueno, contesta el Señor, ¿no? Les pedí a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés y a algunos otros que hablaran de mí a otros y que lleguen con mi mensaje hasta lo último del mundo. Así conocerán la emoción y el poder del Evangelio. El ángel entonces se cuestiona y cuestiona a Jesús y le dice, pero ¿qué pasa si Pedro falla? Y si después de un tiempo a Juan ya no le habla a nadie. ¿Qué pasaría si Jacobo y Andrés se avergonzaran y tuvieran miedo de llevar el Evangelio? Entonces, ¿qué pasaría? Y Jesús le contesta, no tengo otro plan, Gabriel. No tengo otro plan. El único plan es que estos hombres puedan llevar mi palabra. Y aunque el relato es fantasioso, ¿no? Definitivamente, pero encierra una gran verdad. ¿Cuál es esa gran verdad? Que el único plan que tiene Dios para alcanzar al mundo, a quienes no le conocen, es que los que le conocen testifiquen acerca de él a otras personas. Después no hay otro plan. Entonces, muchas veces estamos nosotros en nuestras vidas espirituales tentados a desanimarnos, ¿no? Cuando de repente nuestra vida espiritual, nuestro testimonio es golpeado debido al pecado y a los fracasos personales, ¿no? Entonces Satanás intenta convencernos muchas veces que sí, somos inútiles delante de Dios, pero y quiere sacarnos de ese gran plan que es el llevar a otras personas su palabra, ¿no? Porque esa es la intención de Satanás. El plan maravilloso de Dios es usar a los hombres que le conocen para llevar su palabra a otras personas. Pero Satanás quiere destruir nuestra convicción, quiere destruir nuestros ánimos para no hacerlo, para no llevar su palabra a otras personas, porque de esa manera otras personas no podrían conocer la palabra de Dios. Y a veces, como decía hace un rato, estamos tentados en desanimarnos para hacerlo, por diversas razones, ¿no? Excusables o no excusables, pero por diversas razones nos apagamos y dejamos de hacerlo. Pero cuando vemos en el relato bíblico la historia de los apóstoles nos hace ver justamente lo contrario, porque a veces pensamos que estos apóstoles
eran hombres extraordinarios, ¿no? Que eran hombres asombrosos, que eran hombres con cualidades grandes por los cuales el Señor les escogió para llevar su palabra. Pero cuando vemos el relato bíblico nos damos cuenta de que no es precisamente así, ¿no? No es porque estos hombres fueran extraordinarios, no es porque estos hombres eran talentosos para guiar la iglesia, no, sino fueron como todos, con sus fallas humanas, pero que se rindieron delante de Dios y Dios usó a estos hombres, perfeccionó su poder a través de la debilidad de estos hombres. ¿Para qué? Para poder llevar su palabra a otras personas. Y lo sigue haciendo así el Señor. Jesús escogió a 12, los cuales serían enviados por Jesús. Ahora, cuando vemos el relato de los evangelios en Mateo, en Marcos, en Lucas e inclusive en el libro de los Hechos, nos encontramos estos grupos de este grupo de 12 apóstoles y es muy interesante ver que siempre Pedro está a la cabeza de esas listas en los 4 relatos, como decía, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en el libro de Hechos. Siempre Pedro está a la cabeza, haciéndonos ver que al parecer Pedro tiene un cierto liderazgo sobre ellos. Pero además en estas 4 listas observamos que a su vez los discípulos están divididos en 3 subgrupos, ¿no? De las 4 listas, en cada una de las listas, los 12 están divididos en 3 subgrupos. El primer grupo está constituido por Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El segundo grupo es Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. El tercer grupo es Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, ¿no? Así están en los 4 relatos. En algunos les cambia el nombre, pero están ahí esta lista de 3 grupos. Y a la cabeza del primer grupo está Pedro en todos los relatos. ¿Qué más podemos observar de estas listas? Podemos observar de que la Biblia nos da a conocer más cosas del primer grupo, menos del segundo y casi nada del tercer grupo, ¿no? El primer grupo es un grupo que está más cercano a Jesús, el segundo está menos cercano y el tercero no se sabe mucho, ¿no? Jesús sí amaba igual a todos sus discípulos. Sin embargo, obviamente por su humanidad misma, Jesús estaba más cerca de los primeros 4, de los 4 de la lista, de Pedro, de Andrés, de Jacobo y Juan. Los 12 eran amados por Jesús, Jesús les dio igual poderes, los facultó igual con todo lo que tenían que hacer a los 12, pero con este primer grupo de 4 personas, Jesús estuvo rodeado más íntimamente. Y los 12 eran diferentes en sus características personales, cada uno con sus limitaciones, cada uno con sus debilidades, cada uno con sus virtudes, y a esos hombres Jesús llamó para compartir su palabra. Dice en el relato de Mateo capítulo 10, verso 2, dice, desde el verso 1 les leo y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. En este primer grupo está ¿quiénes? Están Simón, llamado Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿no? Ese es el primer grupo. Y vamos a ver entonces al primero de estos primeros grupos, a Simón, llamado Pedro. Todos conocemos la historia de Pedro, ¿no? Es un personaje bastante nombrado en la Biblia. Es un personaje que nunca se alejó de Jesús, que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo haciendo preguntas a Jesús y al parecer es el más hablador de todo el grupo, ¿no?
Eh, pero a su vez, no hay ningún otro discípulo en la Biblia que fuese más reprendido que Pedro, ¿no? Y también a su vez ninguno más elogiado que Pedro, ¿no? Entonces, Pedro tiene estas características, ¿no? Es un hombre inconstante, es un hombre ambivalente por momentos, es un hombre que está centrado en sí mismo. Y uno puede decir, ¿y cómo un hombre con todas estas características puede ser el líder? Puede ser un líder de este grupo de hombres, ¿no? Pero esto es lo que nos relata la Biblia, eso es lo que nos hace ver la Biblia. Así era este Pedro, pero este Pedro fue elegido por Jesús para ser el líder de todos los discípulos. Entonces vamos a ver las características de Pedro como hombre y como persona, ¿no? Y si bien muchas veces se habla de las características de Pedro como las características negativas, pero también vamos a ver que él tiene características positivas, que si bien es cierto pueden algunos verlas como negativas, pero vamos a verlas como positivas, ¿no? Por ejemplo, Pedro, una de las características que Pedro tenía era la curiosidad. Pedro era muy curioso. ¿Y cómo sabemos esto? Porque constantemente hacía preguntas a Jesús. Siempre quería saber el qué, siempre quería saber el cuándo, siempre quería saber el dónde, siempre quería saber el por qué el Señor hacía una cosa u otra, ¿no? Y esta era una de las características de Pedro, ¿no? Y muchas de las preguntas que Pedro hacía eran superficiales, muchas de las preguntas que Pedro hacía eran inmaduras tal vez, pero sí reflejaban un auténtico interés en la obra de Jesús. Y la curiosidad es algo muy importante que justamente Dios usó en Pedro para desarrollarlo como líder. Porque los individuos que no son curiosos pues no pueden ser buenos líderes. Los buenos líderes normalmente son curiosos y están preguntando a las personas cómo les va, están preguntando a las personas cómo les ha ido, los planes que tienen para conocer a las personas y poder guiarlas. Si no, es que no pueden guiarlas porque no conocen más de esas personas. El resto del grupo pareciera que cuando los demás no entendían algo que decía Jesús, eran propensos a guardar silencio, ¿no? Aun cuando no entendían lo que Jesús decía, estaban callados o simplemente debatían entre ellos sus dudas, pero Pedro no. Pedro siempre estaba preguntándole a Jesús. Pedro era como ese alumno del colegio que cuando el profesor explica algo y no entienden los demás se callan por vergüenza, para no interrumpir. eh, pero Pedro no, Pedro es como el alumno que levanta la mano y está siempre preguntando al profesor. Este era Pedro, un hombre curioso que quería saber más. Y miren, miremos en Mateo capítulo 15, verso 11. Dice, y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Ok, Jesús estuvo hablando esto, pero en el verso 15 nos dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No? Entonces Pedro le dijo, Señor, explícanos, no entendemos esto, ¿no? Probablemente entre ellos murmuraron y dijeron, ¿qué está queriendo decir Jesús? Pero Pedro no se quedó. Pedro era muy curioso, quería saber y les dice al Señor, explícanos esta palabra. Y eso obviamente le valió cierta reprensión, porque el Señor le dice que ustedes también están sin entendimiento, ¿no? Pero esto no le importó a Pedro, porque justamente una de las características de Pedro era que era un hombre curioso. En Mateo 19, verso 27, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues nosotros tendremos? Oh, de nuevo le pregunta, ¿no? Nosotros lo hemos dejado todo. Hemos dejado nuestras familias, todos por este ministerio. ¿Y qué recompensa vamos a tener, ¿no? De todo esto. ¿Qué nosotros vamos a tener? Y Jesús luego le comienza a explicar. En Marcos 11, verso 21 dice, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
Entonces, este es el episodio en el cual Jesús reprende a una higuera y luego esta se seca. Entonces, pasando de nuevo por ahí, todos miraban y estaban sorprendidos. Pero Pedro no se queda con esa sorpresa. Pedro, que es muy curioso, le dice, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Como diciéndole al Señor, y mira lo que ha pasado, Señor, explícanos, haznos ver qué es lo que ha pasado. Pedro era muy curioso, ¿no? Pedro tenía esta cualidad como líder, que era muy curioso. Marcos capítulo 13, verso 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan que cumplirse? ¿No? Ahí está este grupo más íntimo. Pedro, Jacobo, Juan le preguntaron aparte al Señor, porque querían saber, ¿no? Y esta es justamente una de las cualidades, ¿no? Una de las cualidades de Pedro como líder que el Señor usó para formar a Pedro, ¿no? Tal vez eres tú una de esas personas curiosas que estás preguntando a cada momento, que estás preguntándote a cada momento el por qué el Señor hizo esto, el por qué de la Biblia, por qué el Señor respondió esto, por qué están ocurriendo estas cosas en el mundo, y eso es bueno, porque Dios va a usar todo ello para poderte llevar hacia usar justamente esa tu curiosidad como usó con la de Pedro. El Señor usó esta curiosidad que tenía Pedro, ¿para qué? Para formarlo. Porque estas preguntas le dieron oportunidad, ¿para qué? Para instruirlo. Le dieron oportunidad al Señor para formar a Pedro, ¿no? Es como cuando en una casa, si un hijo te pregunta, papá, ¿y por qué hacemos esto? ¿Y por qué está ocurriendo esto? Te da la oportunidad para instruirle. Versus un hijo que no pregunta nada acerca de ti, es uno tiene que buscar la forma de darle a conocer cómo eres, quién eres tú, ¿no? Entonces, es una cualidad muy importante en una persona, ¿no? Esa curiosidad de poder buscar el porqué. Pero Pedro no solo se quedaba en la curiosidad, sino ligada a esta justamente estaba que Pedro tenía una iniciativa, ¿no? Pedro tenía siempre la iniciativa de hacer cosas, ¿no? Y justamente es una de las cualidades que Jesús usa también para formar a este líder, para formar a Pedro como el líder de este grupo, ¿no? Porque el líder da el primer paso, ¿no? Generalmente da el primer paso, es el que inicia algo y todos los demás van a seguirle, ¿no? Y Pedro era el hombre que primero respondía a Jesús, el hombre que estaba listo para actuar, el hombre que estaba listo para responder. Y aunque las acciones de Pedro generalmente estaban equivocadas, pero Jesús usó esta iniciativa que Pedro tenía, ¿para qué? Para llevarlo justamente a ser el líder que la iglesia necesitaba. En Mateo capítulo 16, verso 15, dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Jesús les pregunta a ellos, ¿no? La gente dice esto, lo otro acerca de mí, y ustedes quién dicen que soy yo. Verso 16. Respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Está dispuesto siempre a responder, está dispuesto siempre, ¿no? Tiene la iniciativa por delante de todos los demás. En Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Cuando fueron a prender a Jesús, ¿no? Al huerto, Pedro siempre estaba dispuesto a hacer algo. No decimos que sean las acciones correctas, pero Pedro saca la espada y está dispuesto a cortar la oreja y corta la oreja del siervo del sacerdote, porque Pedro está así. Pedro siempre está dispuesto a tomar la iniciativa, siempre está dispuesto a tomar el primer paso. Y eso es muy importante porque Jesús usa todo ello. ¿Para qué? Para ser el líder que la iglesia necesitaba. Y a veces como líderes pues podemos dar el primer paso en muchas cosas. ¿Y podemos equivocarnos como Pedro? Sí, podemos equivocarnos como Pedro. Y los líderes tienen esa característica. Pueden dar el primer paso y a veces puede ser un pasos equivocados también.
porque está en formación, porque se está formando todavía el carácter de ese líder. Ahora, Pedro era muy curioso, tenía mucha iniciativa, pero a su vez también tenía un compromiso con las cosas que hacía. Estaba comprometido con las cosas que hacía y estaba dispuesto también a hacerlo, justamente por ese compromiso, ¿no? Pedro siempre estaba en medio de la actividad, siempre está en medio de las cosas que Jesús está haciendo. Nunca se contentaba con estar al margen, siempre quería estar ahí en en el momento en el que se hacen las cosas. Pedro siempre se mantenía tan cerca de Jesús como podía y quería ser parte de todas las cosas que sucedían alrededor. Y esa es obviamente una característica muy importante porque el que tiene este compromiso va a aprender mucho más, va a aprender en lo humano, de lo bueno, de lo malo y siempre va a aprender, ¿no? De todas esas circunstancias. En Mateo capítulo 14, verso 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy. Entonces le respondió Pedro, ¿no? Miren, ahí está, ahí tienen su iniciativa, su curiosidad en marcha, pero además dice, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La iniciativa, la curiosidad. Y él dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Su curiosidad, su iniciativa, pero además su compromiso, porque Jesús les dijo, ven, y Pedro estaba dispuesto a ir, dispuesto a caminar, dispuesto a donde vaya Jesús, ¿no? Pedro saltó sin pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso serio con el Señor. Aún cuando todos lo dejaron después que lo aprendieron a Jesús, Pedro era uno de los que siempre quiso estar en medio de la situación, ¿no? En Lucas capítulo 22, verso 61, nos relata justamente el hecho. Jesús fue llevado y Pedro iba detrás de ellos, escondiéndose. Y por eso es que a Pedro lo acusaron de sí, de ser uno de ellos, de estar con Jesús, y Pedro se defendía y decía que no, y ahí es donde niega a Jesús tres veces, y dice en el verso 61 de Lucas 22, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pedro estaba ahí, cerca, estaba tratando de estar cerca de donde Jesús estaba, siempre estaba metido en la acción, porque Pedro era un hombre con un deseo de saber las cosas, era un hombre con iniciativa y una pasión para involucrarse personalmente en las cosas, y esto serviría para ser moldeado por el Señor. Muchos de nosotros también podremos tener estas características: curiosos, tener iniciativa y estar comprometidos. Son aquellas personas que en la iglesia muchas veces tú los convocas y les dices, bueno, vamos a hacer esto, y ellos están dispuestos a hacer ello. Vamos a pintar y están dispuestos a pintar. Vamos a reunirnos como en esta pandemia. Vamos a reunirnos ahora por Zoom en esto, y están ahí dispuestos. Porque esta pandemia justamente nos ha demostrado eso, ¿no? Mucha gente, la curiosidad de mucha gente, la iniciativa de muchas personas en hacer diferentes cosas, y, y también el compromiso, ¿no? De las personas. Las diferentes iglesias en diferentes partes han convocado a diferentes reuniones, inclusive por Zoom, y las personas que realmente estaban comprometidas estaban ahí con sus líderes, con sus pastores, ¿no? Entonces, Pedro era así, tenía esas cualidades, pero Dios le permitió vivir a Pedro también algunas experiencias que moldearon justamente su vida, ¿no? Y nosotros somos, Dios va a usar nuestras características para también, para moldear nuestras vidas, pero también vamos a vivir
experiencias que van a moldear nuestras vidas, experiencias muy buenas, experiencias no tan buenas, ¿no? Y Pedro vivió justamente este tipo de experiencias. Por ejemplo, ¿no? Jesús le dio, o Dios le dio revelaciones maravillosas a Pedro, ¿no? En Mateo 16, que ya más o menos lo habíamos visto, Mateo 16, verso 16, dice: respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces tuvo esta experiencia. Jesús usó su curiosidad, su iniciativa, el compromiso para siempre estar respondiendo, el compromiso para siempre estar ahí. ¿Para qué? Para darle esta revelación a Pedro, ¿no? Y esta, obviamente, esta experiencia maravillosa, ¿no? De poderle decir a Pedro: esto no te lo reveló a ti carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En Juan 6, capítulo 66, dice: desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, miren esta respuesta que tiene Pedro, su iniciativa, sus ganas de estar siempre en la acción, hace que él responda de esta manera. Jesús les pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, el primero en hablar, el primero en decir algo. ¿Y qué es lo que dice? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y el Señor está preparando. ¿Para qué? Porque está mostrándole a través de ello que un día su boca iba a servir ¿para qué? Para proclamar el Evangelio. Porque un día Pedro hizo esto. En Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, de nuevo tomando la iniciativa, el liderazgo, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os ha sido notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y Pedro empieza a hablar ahí en Hechos 2, el primer discurso, hablando acerca de Jesús. Entonces Dios empieza a hacerle ver que sí, que Él puede hablar esas revelaciones maravillosas, porque un día después va a hablar el Evangelio. Y esto también nos hace recordar a las personas que sí, cuando uno pregunta en una reunión de repente de iglesia de hogar, que uno pregunta a ellos y ellos están siempre respondiendo y ellos están respondiendo. ¿Y eso para qué se les sirve? Porque el Señor les hace ver a todas estas personas que están respondiendo cómo es que un día por su propia boca ellos pueden ser usados por el Señor o van a ser usados por el Señor, así como a Pedro. Pero si yo nunca respondo, nunca abro la boca, nunca voy a saber cómo el Señor puede usar mis respuestas, cómo el Señor puede usar lo que yo digo. Y Jesús le dio estas experiencias a él. Y no solo ellos, sino también le da estas experiencias de hacerle sentir recompensado también, ¿no? Dándole honor, ¿no? A las cosas que dice. Ya habíamos visto en Mateo 16, verso 18, dice: y también te digo, ¿no? Le dice a Pedro, ¿no? Y desde atrás habíamos visto: porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor le entrega, dice, por esta revelación que él ha tenido, producto de su iniciativa, su curiosidad, su compromiso con el Señor, le entrega una recompensa: el tener las llaves, dice, del reino de los cielos. Y recordemos que que Dios usó a Pedro para llevar justamente el evangelio a Cornelio, el primer gentil convertido.
Pedro abre las puertas del Evangelio a los judíos y a los gentiles a través de Pedro. Pedro hace el primer discurso ahí en Hechos 2. Abre las llaves del reino de los cielos a los hombres a través de ese discurso. Lleva el mensaje del Señor a Cornelio y abre las llaves del Evangelio también a los gentiles. Después de eso los gentiles empiezan a entrar al reino de los cielos. Definitivamente todos los apóstoles abrieron las puertas del Evangelio cuando predicaron. Y aún nosotros seguimos abriendo las puertas del Evangelio a los hombres, ¿no? Es como abrir las llaves del Evangelio a los hombres. Pero Pedro tuvo esa característica especial y ese premio. Él abre él abre el evangelio justamente a judíos y él abre el evangelio también a los gentiles. Entonces, Pedro tiene experiencias de tener de la palabra, ¿no? De cómo es, de cómo el Señor le hace ver la palabra de Dios. Pedro tiene experiencias de ser recompensado inclusive por sus actos, ¿no? Por lo que hace, pero también experimentó el reproche, ¿no? El reproche de Jesús. También experimentó eso y eso es parte justamente de del vivir, ¿no? Cuando era alabado probablemente se sintió orgulloso y esto le hizo caer y él aprendió que aún su boca puede ser usada por Dios y también por Satanás. En Mateo 16, miren, seguimos en Mateo 16. En Mateo 16, verso 18, el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? Empieza a hablarle hacia Jesús. Inmediatamente después, Jesús les empieza a enseñar acerca de su muerte. Y Pedro, probablemente muy orgulloso de la revelación que el Señor le había dado, ¿no? Dice en el verso 21, entonces, en Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fue reprendido duramente por Jesús. Le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Le dice a Jesús. Y Pedro entendió y aprendió de esas experiencias también dolorosas en su vida, ¿no? Que su boca puede ser usada tanto por Dios como por Satanás. Porque un gran peligro justamente en la vida del líder y en toda persona en general es no conocer sus límites. Cuando no conocemos nuestros límites o no queremos ver nuestros límites, podemos empezar a enorgullecernos y en vez de servir a Dios podemos terminar sirviendo a Satanás. Fue usado por Dios, pero también usado por Satanás. Y a través de esta experiencia, Pedro aprendió que era vulnerable a Satanás, ¿no? Si es que él no sabía controlar y conocer sus propias debilidades. Y experiencias parecidas muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando de repente hacemos algo bueno, cuando de repente alguien nos alaba por algo, nos aplaude o nos da las gracias por algo, creemos, ya se nos sube el orgullo a la cabeza y de pronto nuestra boca es usada también por Satanás, al igual que por Dios fue usada, también puede ser usada por Satanás. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a que nuestra boca puede ser usada justamente por ambos y que debemos tener mucho cuidado en las cosas que hablamos, en las cosas que decimos, no dejarnos llevar por nuestro orgullo, no debemos dejarnos llevar por nuestro pensamiento, sino aprender a ajustar todo
a la palabra de Dios. Si no, si nos dejamos llevar por nuestro orgullo, definitivamente vamos a ser usados por Satanás y no por Dios. Pedro experimentó un gran rechazo también eh, con Jesús, ¿no? En la vida de Jesús, Pedro experimentó un gran rechazo en sus vidas, ¿no? Aprendió duramente con esto, ¿no? Eh, en Mateo 26, verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Se empezó a sentir rechazado, ¿no? Se le empezó a sentir rechazado. Tú eres de los que estaban con ellos, tú eres uno de ellos, es más, tú hablas como ellos. Y empezó a sentir el rechazo, ¿no? Experiencias que tuvo que vivir Pedro, experiencias en las cuales él vivió, conoció la revelación de la palabra, experiencias en las cuales Pedro fue aplaudido por Jesús, fue honrado por Jesús, pero también experiencias en las cuales él fue reprendido por Jesús, él fue rechazado por la gente, pero también experimentó una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, ¿no? Jesús lo confronta con su pecado, ¿no? Después que Jesús resucita y después de que vuelve a ellos, Jesús le confronta y le hace ver justamente que su pecado, el hecho de que le haya negado 3 veces. Pero, ¿qué es lo que le dice el Señor? Que apaciente a su rebaño, que cuide a su rebaño, ¿no? Esto nos relata en Juan capítulo 21, verso 15 en adelante. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme, sígueme, le dijo otra vez Jesús a Pedro. Pedro se sintió muy dolido, lloró porque rechazó a Jesús, ¿no? Porque pecó contra él. El Señor confronta su pecado, le hace ver 3 veces acerca de su amor y le da una nueva oportunidad. Le dice: apacienta mi rebaño. Y le dice nuevamente: sígueme, ¿no? Pedro experimenta un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo empezar, ¿no? Y muchas veces pasamos nosotros por ellos, por esas experiencias también. Le fallamos a Dios y nos sentimos culpables, ¿no? Nos sentimos que ya hemos fracasado de repente en nuestras vidas. Pero también podemos experimentar un nuevo comienzo cuando nos cogemos del perdón del Señor, nos volvemos a levantar y volvemos a seguir y a seguirlo a Él y seguir adelante, ¿no? Y eso es justamente las experiencias por las cuales Dios moldea el carácter de Pedro, moldea la vida de Pedro. Jesús enseña a Pedro algunos principios para su liderazgo, algunos principios muy importantes para él, ¿no? Jesús le enseña, por ejemplo, la sujeción, el poder estar sujeto a las autoridades. En Mateo capítulo 17, verso 24, le dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos,
los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, y tómalo y dáselo por mí y por ti. Paga el impuesto por ti y por mí. Ok, no me corresponde porque yo soy hijo. El impuesto es para los extranjeros, pero ok, para no ofenderles, vamos, paga los impuestos. Pedro aprendió esta lección y cuando él escribe su carta en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice esto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pedro aprendió a través de las lecciones, a través de la experiencia que vivió con Jesús, y aprendió a ser sujeto también en su vida. Jesús le enseñó a controlarse, a moderarse, porque Jesús probablemente era uno de los que se impacientaban fácilmente con aquellos que no tienen su visión, con aquellos que no caminaban como él, que no rendían como él, porque las personas así justamente son estas, ¿no? Las personas que tienen curiosidad, las personas que tienen iniciativa, los líderes generalmente están buscando que los que están, a los que él está guiando, sean como él, tengan ese mismo ímpetu, tengan esa misma velocidad, pero no todas las personas son así, ¿no? Y a veces como hombres nos podemos irritar, ¿no? Inclusive eso pasa en nuestra casa con nuestros hijos. Quisiéramos que sean de una manera, que marcharan a una determinada velocidad de lo que nosotros pensamos. Y nos irrita de repente cuando no pasan así las cosas. Pero todo eso nos enseña, ¿no? Nos enseña a poder vencer esos obstáculos para nosotros poder alcanzar realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y el Señor le enseñaba constantemente a Pedro el refrenarse, ¿no? Y por ejemplo, una de las acciones más peligrosas, digamos, ¿no? Es cuando Jesús está siendo detenido en el huerto y Pedro saca la espada, ¿no? En Juan 18, verso 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. Entonces Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Pedro saca y corta la oreja, toma la iniciativa, actúa comprometido con Jesús, pero Jesús lo refrena y le dice, guarda la espada. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro aprendió a través de estas experiencias dolorosas definitivamente, a poder refrenar su carácter, a poder frenar lo que él era. Y años después, él puede escribir en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? Esto es lo que aprendió Pedro. Esto es lo que aprendió. Él aprendió a decir, dice, como Cristo, ¿no? El Cristo nos dejó su ejemplo, dice. No hubo engaño en su boca. No tienes por qué estar mintiendo. Aunque cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando le amenazaban, él no amenazaba, sino que él encomendaba su causa justa al Padre. Entendió que tenía que someterse su carácter al Señor. No podía dejar salir todo su carácter, sino tenía que aprender a refrenar su vida. Y
Y Jesús estuvo instruyéndole constantemente en que tenía que controlarse. Y la Biblia justamente nos habla del control que debemos tener en nuestras vidas. Y aún el Espíritu Santo produce parte del fruto en nosotros que es el dominio propio en nuestras vidas. Jesús enseña a Pedro humildad, ¿no? Luego de negar a Jesús de manera dolorosa, obviamente Pedro aprende también la humildad. La humildad de que él puede equivocarse y que puede empezar nuevamente. Y por eso es que Pedro, años después, puede escribir esto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pedro aprendió de manera dolorosa cuando se dejó usar por Satanás, cuando pecó, cuando tuvo una nueva oportunidad en su vida. Pedro aprendió de esto, ¿ok? A poder ser humilde delante del Señor, a poder ser humilde delante de Dios y dejar que sea el Señor el que le exalte en su tiempo. Él no tenía que estar buscando el liderazgo, él no tenía que estar buscando el primer puesto. Dios le iba a exaltar en su momento, en su tiempo. Dios enseñó la humildad a Pedro a través de estas situaciones, ¿no? Y Jesús le enseñó también el sacrificio a Pedro. En Juan capítulo 21, verso 8, cuando Jesús le está hablando acerca de restaurar su vida, le dice también: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando eras joven, tú vas a hacer como tú quieras, pero más cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿no? Te llevará a donde no quieras. Esto está hablando ¿qué? Del sacrificio que iba a tener. Verso 10, verso 19 dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, hablando de la muerte de Pedro, ¿no? Haciéndole ver que él sería sacrificado, crucificado también. Jesús le enseñó el sacrificio y por eso Pedro pudo escribir mucho después. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Le enseñó que había un sacrificio, que tenía que sacrificarse, y él aprendió justamente ello, y él aprendió a escribir, y él escribió, perdón, fruto de todo ese aprendizaje, ¿no? Diciendo, ¿no? Pero si alguno padece como Cristo, no se avergüence. Hablando de que sí, va a haber cristianos que van a padecer persecución, ¿no? Y vamos a padecer justamente también, podemos padecer persecución y ya el Señor nos está preparando y nos está enseñando que sí, eso puede ocurrir. Jesús le enseñó a Pedro a amar. Luego de su caída, luego de la caída de Pedro, Jesús le enseñó que aún había amor, que aún el Señor podía levantarle, darle una nueva oportunidad a Pedro, que Pedro no tenía por qué estar caído permanentemente. Pedro aprendió esto acerca del amor que tenía el Señor y escribió esto en 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá, dice multitud. ¿Por qué? Porque Él lo vivió. El Señor a través del amor
por cómo la amaba, cubrió ese su terrible pecado. Y Pedro, extendiendo justamente su experiencia, él dice que ámense de manera ferviente porque el amor cubre multitud de pecados, cubre sus faltas, ¿no? Cubre los pecados de ustedes, ¿no? El amor que se tienen es capaz de poder hacer eso. Entonces, Pedro aprendió todo ello. Pedro aprendió estas lecciones con lentitud tal vez, pero las aprendió. Y si vemos estas cosas pueden pasarnos en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender sujeción. ¿Y cómo vamos a aprender? A través de las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Jesús le enseñó a moderarse, a controlarse a Pedro, y esto también vamos a aprender de la misma experiencia en nuestras vidas. Jesús le enseñó humildad y esto vamos a aprender a veces duramente a ser humildes. Jesús nos enseña que va a haber sacrificio, y sí, la obra del Señor va a exigir muchas veces sacrificio de nuestra parte, pero también hay un amor ferviente que va a poder cubrir el pecado de nuestros hermanos, ¿no? Y de esa manera Pedro aprendió muchas lecciones del Señor. Y el Señor capturó su corazón, capturó a él, que podría ser, finalmente, podría ser un hombre no dominado por su carácter, un hombre tal vez iracundo, un hombre hablador, un hombre que estaba dispuesto a hablar y de repente si se deja llevar por la carne hasta ser usado por Satanás. Y Dios moldea a este hombre con el Espíritu Santo y lo lleva a ser quien es. La tradición enseña que Pedro padeció una muerte cruel. Según Eusebio, un escritor histórico, Pedro dice fue obligado a ver la crucifixión de su esposa. Y dice justamente la tradición que cuando su esposa estaba siendo crucificada, ¿no? Pedro le repetía constantemente, ¿no? Recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor, dándole fuerzas y aliento a su esposa en ese duro caminar. Inmediatamente después, Pedro es crucificado y nos dice la tradición que Pedro pide ser crucificado boca abajo porque no era digno de ser crucificado como el Señor. La vida de Pedro es una vida muy interesante, asombrosa, y la vida de Pedro podría resumirse en este versículo, ¿no? El último versículo de su segunda carta, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué decimos que podría resumirse la vida de Pedro? Porque la vida de Pedro fue una vida en la cual él aprendió a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y nos invita justamente a mirar su vida. No fue un hombre perfecto, no fue un hombre lleno de talentos, fue un hombre como todos nosotros, fue un hombre con defectos y con virtudes, pero que Dios usa justamente su personalidad para formar en él el carácter de Cristo. Le dice, y él mismo dice, antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que todos debemos aprender a hacer, crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Conocer a Jesús, no solamente hablamos de conocer la Biblia, sino poder experimentar a través de nuestras experiencias el poder llevar a Jesús en nuestras vidas, como padres, como esposos, como hijos, como ciudadanos, como compañeros de trabajo, como parte de la iglesia. El poder crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Ser curiosos tal vez, tener iniciativa, el poder estar metido siempre en las actividades de las iglesias, en la actividad de la iglesia que pueda haber, estar ahí siempre con Él, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Eso aprendió Pedro. Nunca la gloria es nuestra, sino la gloria siempre es de Dios. Y tal vez tú comenzaste como Pedro, tal vez tú te sientes como Pedro, tal vez tú has avanzado un poquito más, pero siempre toda la gloria
es y será siempre de nuestro Señor. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra y gracias Señor por la vida de Pedro. Gracias Señor porque podemos ver Señor a través de él muchos de nosotros reflejados Señor en su vida, con errores, con experiencias duras en las cuales aprendimos, con buenas experiencias Señor a través tuyo, pero tú Señor eres el que finalmente forma nuestro carácter, forma nuestra vida y tú Señor úsanos Señor para lo que tú vas a hacer, amado Padre. Gracias, gracias, amado Dios. Gracias porque entiendo que a través de la vida de Pedro, que aun cuando tengo debilidades, Señor, puedo, Señor, ser usado por ti para llevar el Evangelio a otras personas, Padre. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y esta es la experiencia de Pedro. No era un hombre talentoso, no era un hombre perfecto, pero Jesús lo llamó ¿para qué? Para poder llevar el Evangelio. Y tú también estás siendo llamado por el Señor ¿para qué? Para llevar su palabra a otras personas, para que otras personas también puedan conocer la aventura maravillosa del Evangelio de Cristo. Amén.